La serie de Berserk ha destacado desde hace mucho tiempo en el anime y manga. Se podría decir prácticamente que es un clásico no solo dentro de su demografía, que es el género shonen, sino de manera general. El impacto que ha tenido esta obra creada por Kentaro Miura es increíblemente sorprendente, que no se puede explicar de buenas a primeras, traspasando la idea de solo ser una historia de dibujos japoneses. Claro está, eso sin siquiera tener un buen anime. ¿En qué sentido? En que todos los intentos por parte de los estudios de animación por llevar la historia protagonizada por Guts a la pantalla han sido desastrosos. Solo se salva ese primer intento, por respetar la fidelidad. Ahora bien, ¿qué es eso que hace que destaque la serie de Berserk por encima de las demás? Y su increíble desarrollo. La manera en que Miura plantea el mundo ficticio de la serie es una gran trama, pero de las buenas. La cantidad de desarrollo que se presenta son excelentes. Desde el capítulo 1 se empieza a construir el argumento alrededor del mundo medieval, época en la que transcurre la serie. Cada arco y saga da mucho de qué hablar, eso sin nombrar que esta serie, al ser una obra con estilo seinen, le da la ventaja de abordar todos los temas que aportan de buena forma a la historia, creando varios debates supremamente interesantes, siendo uno de esos y por el que vamos a hablar el día de hoy, la traición de Griffith. Griffith es presentado en la serie como ese ser bondadoso y de buen cariño, persona a la cual todos quieren seguir, no solo por su audacia sino también por sus habilidades con su espada, ya que este era líder de la banda del Halcón, una banda de mercenarios que poco a poco se iba haciendo de un nombre dentro de las filas de luchas constantes que en ese punto de la historia se venían desarrollando. Banda a la cual también perteneció el prota Guts, razón por la cual se ilustra de manera detallada la gran amistad que estos dos personajes tenían. Griffith, a pesar de su altamente apariencia física y su manera de ser, no dejaba de lado sus principales metas. Desde muy pequeño le sacó provecho a todo lo que estaba a su alrededor, teniendo como sus principales armas su carisma y apariencia de un príncipe recién salido de un cuento de hadas. Griffith tenía más que claro lo que quería en su vida, no dejando a su familia atrás, la banda del Halcón. Griffith no veía en Guts una simple amistad, sino más bien una hermandad que batalla tras batalla iba creciendo, mientras que Griffith es la calma, Guts es la tormenta. Afirmación acertada si de describir de manera general la camaradería de estos dos personajes se habla. Obviamente la serie desde un principio relata una clásica historia de un shonen, donde solo hay crudeza al momento justo y efectivo, ya que del resto era una paz de lo mejor, la que reflejaba los primeros capítulos de la serie gracias a la banda del Halcón. Este grupo era el punto seguro de la historia, nada parecía ir mal. El prota poco a poco iba avanzando en su vida, a pesar de los múltiples problemas que hubiera, mientras que por el lado de Griffith, de igual manera se veía reflejado la paz que estos experimentaban. Todo era muy bueno de ver, eso sin nombrar que la trama transcurría armoniosamente. Todo estaba en su lugar, no había sinsentidos ni huecos argumentales que pudieran restarle la obra. Sin embargo, nada es para siempre. A pesar de las buenas vidas que tenían toda la banda del Halcón, Guts sentía que era el momento de abandonar la banda y buscar otros horizontes, pero esta vez solo, decisión que no le cayó nada bien al jefe. Este cayó en una depresión inesperada, dado que se trataba de la pérdida de, por qué no, su mejor elemento. Eso sin dejar de lado que Griffith veía a Guts como ese hermano con el cual cumplen todas sus metas. Griffith de buenas a primeras se sintió traicionado, ya que pensaba que contaría con Guts de principio a fin, razón por la cual en su momento reaccionó exaltado. Sin embargo, Guts ya tenía su decisión. El prota sentía que esto era lo mejor para seguir creciendo como persona y avanzar en la vida. Guts tenía un propósito claro, y era el de poder ser alguien que en un futuro pudiera estar orgulloso de sí mismo. Pero esto Griffith no lo veía así. Pensaba que Guts solo estaba siendo egoísta y ya. Por ende, el albino le propuso un duelo a Guts, que si este perdía se quedaría en la banda del Halcón, mientras que si Guts ganaba se iba a ir sin ningún rencor de por medio. Al final ganó Guts, puesto que la determinación con la que contaba era muy fuerte, así que Guts partió hacia nuevos horizontes y el personaje hermoso quedó devastado, situación de la cual nunca se recuperaría. Al principio, después de la partida del protagonista de la banda del Halcón, todo fluía con naturalidad, pero poco a poco las cosas dejarían de ser como antes, ya que el líder dejaría de ser esa persona confiable y respetada que alguna vez fue. Griffith empezaría a tomar decisiones muy dudosas, muy impropias de él, que no solo llevarían al declive de su persona, sino también de su propia banda. La historia de Berserk en este punto solo mostraba los desaciertos que constantemente tenía Griffith, relataba la otra cara de la moneda. Mientras Guts estaba avanzando, la historia se centró en la debacle del personaje de Griffith. Todas esas malas decisiones tuvieron su punto más bajo, y fue donde todo cambió. Debido a múltiples situaciones, Griffith es metido en un calabozo, donde es castigado de maneras indescriptibles, haciendo que este pierda la última pizca de cordura que tenía. La banda del Halcón reaccionó al instante, buscando la manera de rescatar a su líder, razón por la cual se acudió a Guts para rescatar a Griffith. El intento de rescate fue un éxito, pero con lo que nadie contaba era que dentro de la mente del albino estaba creciendo un fuerte deseo de egoísmo,
Hago un breve paréntesis en este punto, y es que hay algo que no he dicho. Al principio resalté que Griffith en sus inicios hacía todo lo que estuviera a su alcance para lograr sus objetivos, pero ¿qué es precisamente eso que él quiere? Y es su propio reino. En el fondo Griffith tenía buenas intenciones, ya que él había nacido en malas condiciones y quería revertir todo esto, motivo por el cual fundó la Banda del Halcón. Pues a ello no hay que olvidar que la partida de Guts dejó un vacío y, como ya dije anteriormente, esto sería algo de lo cual nunca se iba a recuperar. Curiosamente, Griffith, al ser rescatado por el prota, recuerda su objetivo. No pensó en más nada, sino por lo que tanto luchaba al principio. Pero había una pequeña diferencia. El albino empezó a cuestionar todo, pero absolutamente todo lo que había hecho para lograr su objetivo, llegando a la conclusión de que fue muy blando, no estaba haciendo lo suficiente para cumplir dicha meta, sentía que su propia banda lo había frenado. Todo este relato ocurrió en la mente del personaje mientras era rescatado. Es aquí en este punto donde la historia experimenta el antes y el después, donde todo empieza a tener sentido. Hay que resaltar que todos los sucesos hasta este punto eran solo una introducción, razón por la cual que lo primero que se vio reflejado en la trama fue todos esos recursos clásicos de la Edad Media, la magia, hechos sobrenaturales y demás, factor que explica la transformación de Griffith, al ser conocido como Fento, gracias a un objeto en forma de huevo conocido como Beherit, objeto con forma de roto deformado, en donde este raciona el sufrimiento extremo y la desesperación de Griffith. Dicho objeto permite invocar a la mano de Dios, seres superiores en el universo ficticio de Berserk. Es gracias a este suceso que Griffith logra hacer realidad su sueño, no sin antes dejar toda su humanidad atrás. En este proceso de transformación, el albino traicionó a su propia banda y dejó todo atrás, siendo este uno de los mejores arcos de Berserk y del anime manga en general. El crecimiento que toma la trama a partir de este punto es muy bueno, ya que Griffith deja toda esa imagen bondadosa para pasar a ser el villano principal de la historia, y Guts pasa de ver a Griffith como un gran amigo a lo peor que ha parido la Tierra. El profundo odio que nació en Guts gracias a la traición de Griffith se convirtió en el principal motor por el cual el prota sigue luchando a lo largo de la historia. Gracias a todos estos sucesos se vieron varios desarrollos interesantes, por eso en este punto en específico es considerado como un punto de inflexión en Berserk. Ahora bien, ¿a qué me refiero exactamente cuando digo que hay cierto dilema con la traición de Griffith? Y es simple. A día de hoy es de conocimiento casi que común que la mayoría de personas que integran el fandom de Berserk odian a Griffith, y razones no le faltan, puesto que el tipo albino hizo todo lo posible para no ser amado. Esta es la constante con respecto a la situación del personaje, un desagrado por parte del fandom. Claramente todo parte desde la idea de la traición y todo lo que se llevó a cabo para que todo eso se diera, detallando a Griffith como lo peor de lo peor. Dicho esto, y si se mira toda esta situación desde otro punto de vista, no más desde lo ya establecido con Griffith es un traidor, sino un poco más cercano al antiguo capitán de la Banda del Halcón, teniendo como principal tema a explorar y es si estuvo o no estuvo justificada la traición. Desde un primer escenario hay que entender que Griffith, antes de convertirse en Fento, pasó mucha necesidad, pero mucha, y en varios sentidos. Hice un resumen de lo que le pasó, pero si me pongo a relatar parte por parte de lo que le pasó no termina el video. El albino estaba completamente solo, estaba quebrado mentalmente en ese calabozo, prácticamente no daba para más, solo existía por existir. Por otro lado, es un poco curioso que lo único que le devolvió la cordura al personaje fue observar nuevamente a Guts, pero no por tratarse de su fiel compañero de batalla en la Banda del Halcón, sino que esta figura se encargó de recordar la meta que desde niño el albino se trazó. Ese fue el pensamiento que hizo que Griffith aterrizara a la realidad, aparte de que este, al tener la oportunidad de hacer realidad sus sueños, no va a dejar irse así como así nada de dicha situación tan favorable. Griffith no pensó en más nada sino en su objetivo, por ende se olvidó de todas las personas que alguna vez lo apoyaron, para así lograr eso que tanto anhelaba, y es bajo este pensamiento por el cual muchas personas se relacionan. El ver un poco más de manera profunda toda esa tragedia que protagoniza el albino, dado que desde hace mucho tiempo se venía desarrollando el concepto de desagrado alrededor de Griffith, pero que muchas personas actualmente han dejado atrás, para centrarse en ideas no exploradas, siendo este el caso de ver desde otro punto de vista a Griffith, no desde el pensamiento de la traición, sino más profundamente, motivo por el cual hay un dilema en la traición de Griffith. Algunos la justifican mientras que otros no. Fuera del meme, este es un tema muy amplio si se quiere a la hora de debatir, puesto que las razones están sobre la mesa para discutir los pros y contras, mientras que algunas personas ven a Griffith como un tipo que tuvo la oportunidad de lograr su meta con un sacrificio de por medio, otros lo ven como un personaje que traicionó a sus seres queridos y por qué no a su familia. Muchos contrastes la verdad, razón por la cual este es un dilema que rodeará la historia de Berserk, aparte de que dicha traición toma gran protagonismo gracias a que ocurrió en un punto clave de la trama, por ende de su significancia. Siguiendo con la conversación, ¿está o no está justificada la traición de Griffith? Y puedo parecer un poco indeciso, pero en lo personal este debate lo dejé en un pedestal y nunca lo analicé del todo. Solo cuando llegué al final pude hacer una retroalimentación. No niego que la idea inicial de que la traición fue lo peor que pudo haber hecho Griffith ronda por mi cabeza.
y es lo normal el ver una traición, situación que por lo general no trae buenos desenlaces y pensar esto. Pero analizando más profundamente me di cuenta que la traición del albino querido por muchos tiene su peso, no en lo emocional sino algo mucho más allá. En este punto todavía no tengo una idea clara, por eso el título del video, el dilema de la traición. Obviamente todo puede cambiar dependiendo de cómo se desarrolle la obra, se dará sentido a alguna de las dos ideas. Por el momento este es un debate en el cual nadie se pondrá de acuerdo, siendo Griffith uno de los personajes más odiados y amados por las personas. Claramente lo digo en el buen sentido de la palabra.